Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. Un retroceso superior a un 10% anual ha acumulado el cobre en este 2013. Para profundizar en la cifra y también en las proyecciones estamos junto a Gustavo Lagos, profesor del Centro de Minería de la Universidad Católica. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sofía, mucho gusto. Bueno, usted mencionó que el superciclo va a terminar antes del año 2020, ¿cierto? Y dijo que hay que estar preparados como si ya se fuera a acabar ya. ¿Chile está preparado para este escenario? Sí, el superciclo va en descenso en este momento y puede tener una resucitación a fines de la década. Pero eso depende de tantas cosas que no vale la pena hacer proyecciones. Va en descenso y es posible que siga descendiendo durante los próximos años. Y eso significa que el precio del cobre va a ir descendiendo también por lo menos hasta el año 2017, ¿no es cierto? 2017, 2018. Eso es de acuerdo a un análisis de oferta y demanda que se hace normalmente para ver cuáles son los escenarios de precio futuro. ¿Qué medidas deberían tomarse ante la posibilidad de que el cobre siga cayendo este año? Yo creo que Chile está en muy buena posición para enfrentar un precio bajo, un precio más bajo que lo que hay actualmente. Pero sin duda que esto le va a pegar al presupuesto fiscal, porque fíjese que el presupuesto fiscal, el año pasado, el cobre aportó aproximadamente el 14% del presupuesto fiscal, ¿ya? Y este año yo creo que va a ser similar, un poquito menos tal vez, porque el presupuesto fiscal creció. Lo que sí hay que tener en claro es que un descenso mayor del precio, obviamente sin que aumente la producción y todo eso, nos va a traer más problemas. Sobre todo con esta barrera que se habla siempre de los $3, que baje de esa barrera. Es una barrera psicológica. En realidad no tiene ninguna importancia si es 2,99 o 3,01. ¿Ya? Es una barrera psicológica también a nivel mundial en los mercados. Ahora, el próximo año Chile aumenta su producción en 8%, si no me equivoco. Y si sigue bajando el cobre, el dólar sube. Por lo tanto, los costos son menores. Y si sube la producción, también son menores. Entonces, hay una compensación importante en los próximos 3 años en términos de producción versus precio. Pero eso depende de cuánto sea el precio. ¿Ah? Este año, por ejemplo, yo creo que el aumento de producción que va a tener Chile, sumado a un dólar un poquito más caro, un 5% más caro que el año pasado, va a permitir, ¿no es cierto?, que los costos no sigan inflándose de la minería. Y por lo tanto, los retornos van a ser, especialmente en el sector privado, mejores que lo que se proyectaba. Por otro lado, vimos en el IPOM del mes de junio, ¿cierto?, que el Banco Central bajó el precio, la proyección de precio promedio del cobre de $3,5 la libra, 3,25, y ayer fue Cochilco el que la bajó a 3,27. ¿Está de acuerdo con estas estimaciones? Sí, estoy de acuerdo con las estimaciones, me parecen realistas. Yo siempre fui, no siempre, pero desde hace varios meses, y así lo puse por escrito, me parecía que las proyecciones que se hacían sobre el potencial crecimiento de China eran demasiado optimistas, tanto por el Fondo Monetario Internacional como la OECD. Yo creo que el Banco Mundial tenía proyecciones un poco más realistas, y creo que el problema que tiene China, ¿no es cierto?, que es nuestro principal motor. La crisis de liquidez, como me comentaba. Claro, es la crisis de liquidez de los bancos, porque están muy endeudados los bancos que son teóricamente privados. Son bancos semiestatales en realidad. Y ahora han pasado a ser manejados con un criterio de mercado. Y por lo tanto no pueden prestar tanta plata. Es decir, la construcción en China está limitada por la cantidad de créditos que estos bancos pueden dar. Claro. Esa es la limitación. El crecimiento de la industria también está limitado. Y eso entonces es un ajuste mayor. No es algo que se resuelva, digamos, en un año o en 2. Claro. Fue el mismo ajuste que sufrió Japón en su crecimiento y que posteriormente sufrió Corea, ¿no es cierto? O sea, de esto no se escapa nadie, y sobre todo cuando se trata de un programa tan violento de cambio de consumo externo a consumo interno como el que está haciendo China. Por eso que yo soy bastante más pesimista que las proyecciones que he visto. Y teniendo en consideración que, por ejemplo, mañana se va a conocer el dato del PIB de China, ¿cierto? Y los últimos datos que se han conocido, el cobre se ha desplomado prácticamente en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Usted cree que va a continuar la volatilidad del metal rojo?
Yo creo que va a continuar. Hay mucha incertidumbre en la economía mundial. A 5 años de haberse producido la crisis de 2008, todavía hay estagnación en Estados Unidos y en Europa. Y yo creo que están lejos todavía de salir a flote. Estados Unidos mucho más cerca que Europa, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de China solo. China es el único motor en este momento. Porque si tuviera Estados Unidos y Europa al lado, como motores de reserva, se podría compensar un poco, pero no está esa compensación. ¿Se fija? Por eso que estamos hablando tanto de China. China consume el 43% del cobre, el 55% del acero, el 45% del petróleo. Claro, es sumamente relevante todo lo que pasa en la economía china. El resto del mundo sigue siendo más grande que China, pero el resto del mundo anda por ahí nomás. Y ahora, ¿qué opinión le merece las palabras que dijo hoy en día el ministro de Hacienda, que Chile no depende únicamente del cobre ante las bajas de proyecciones que hizo Cochilco? No depende únicamente del cobre. Está muy bien preparado, no tiene deuda pública, tiene un balance estructural estupendo, o sea, el balance fiscal está muy bien. Puede que sea levemente negativo este año, pero estamos hablando de minucias en comparación con otros países, ¿ya? Tiene mucho bolsillo Chile para responder a una crisis de verdad. Lo que estamos viviendo hoy no es una crisis. Incluso si el precio baja a 2,9 o 2,8, tampoco es una crisis. Podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante y van a haber compensaciones, sobre todo el precio del dólar, que significa reducir las importaciones y que significa, ¿no es cierto?, que aumentan las exportaciones de un montón de otras industrias que han estado apretadas, ¿no es cierto?, por este dólar tan bajo. Entonces eso es bueno, también tiene su lado positivo para la economía nacional. Pero lo que sí ocurre, se fija con un descenso del superciclo, es que la inversión empieza a detenerse. Yo digo, no en la minería, porque en la minería tiene que seguir adelante. La inversión minera va a seguir en 8.500 millones de dólares, o 9.000 millones este año y el próximo. Claro, en otras áreas donde se ve afectado. Es en otras áreas en donde se ve. Tendría que haber una crisis demasiado grande como para que se parara la inversión minera. No se va a parar porque son expansiones, son inversiones de reposición, en la inmensa mayoría de los casos no son inversiones nuevas. Eso tiene que preocuparnos para el futuro. Las inversiones nuevas no están andando en este momento, están paralizadas, salvo una, ¿ya? O dos. Y eso tiene que preocuparnos para más adelante, ¿no? Y no están funcionando no solamente por el superciclo, sino que porque Chile ha dejado de ser competitivo. Claro. En energía, en salarios. Los salarios chilenos en la minería del cobre son muy altos. Están prácticamente a la par de los países desarrollados. Entonces ya hay mucha presión aún por subirlo, están los bonos y todas estas cosas. Obviamente que ahí hay una presión muy importante que en el fondo lanza a los inversionistas, ¿no es cierto?, a buscar otros países para proyectos nuevos. Y eso puede ser perjudicial. Porque Chile está caro, y eso lo aprecia usted si va a cualquier parte del mundo, ¿ya? Claro. Chile está caro, comprar cosas aquí es caro, comprar comida es caro, comprar ropa es caro, transportarse es caro. O sea, también podría ser perjudicial que no se aprueben nuevos proyectos energéticos, ¿cierto?, para la minería. Es muy perjudicial, muy perjudicial. Esa es una tarea pendiente que no ha sido resuelta y que yo creo que es, en términos de mi opinión, es la prioridad número 1 del próximo gobierno, porque si no se resuelve ese cuello de botella que tenemos en este momento, no puede haber crecimiento más adelante. Exacto. El crecimiento depende de la cantidad de energía que tengamos disponible. Y no hablo solo de la minería, sino que hablo de otros sectores también. ¿Para qué hablar del precio que van a tener que pagar los consumidores? No, claro. Se va a ir a las nubes. Se van a ver afectados todos finalmente. Obviamente. Gustavo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las proyecciones y el precio del cobre en los últimos meses. Un gusto, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.